Comencemos pues, entonces. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Reverencia en la casa de Dios. Cuando Siracusa fue invadida por Marco Aurelio en el año 212 a.C., se encontraron con Arquímedes, el padre de las matemáticas. Y un general romano se acercó a Arquímedes y él estaba en el suelo haciendo círculos, triángulos, sus figuras geométricas. Entonces el general romano le dijo: mira, ve la situación, Siracusa ya cayó, está destruida, ríndete y reconoce al César, reverencia al César. Y él le dijo: espérame, no me molestes. Y el soldado atónito le repitió la orden: date cuenta de que César ya ganó. Y él le dijo: no me molestes, no me molestes. En ese momento el soldado sacó una espada y le quitó la vida. Esa misma actitud irreverente, que no cometamos el grave error de tenerla delante de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque a Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. En el contexto, la falta de solución en el capítulo 4 sobre el tema de la compañía lleva al lector a considerar si Dios es la respuesta. Y esta parte muestra cómo acercarse a Dios de la manera correcta. Temed a Dios, aquí se usa en su sentido literal, así como el respeto ante Dios pueden considerarse valores centrales en la literatura judía. Entonces, como unas consideraciones previas, también tenemos que entender que mucha gente ha tratado de quitarle el sentido al verdadero temor de Dios y hacerlo un poquito más agradable. ¿A qué voy con esto? Bueno, médicamente hablando, cuando se dice acerca de que una persona puede fallecer, esto no se puede hacer menos para tratar de hacerlo más agradable al paciente. Se tiene que ser muy claro y decir que está en un peligro de morir cuando literal está en un peligro de morir. No se puede hacer un poco más agradable para que él reciba una noticia más agradable, porque eso sería algo muy grave, espantoso y una negligencia, un verdadero delito hacia su vida. Ya mencionando obviamente lo grave que podría ser. Entonces, mucha gente de la misma manera, hablando en el ámbito bíblico, ha querido hacer lo mismo con el temor de Dios. Lo quieren hacer más agradable y no darle el verdadero sentido de lo que es tenerle temor a Dios. Tenerle temor a Dios es literal tenerle miedo. ¿Por qué? Porque como decía el doctor Lucas Alemán, hay caminos que nos debería de dar terror, horror caminarlos. Por ejemplo, nadie de nosotros que realmente valorara su vida caminaría cerca de un riesgo con los zapatos mojados, porque obviamente que estaría a punto de caerse. Nadie de nosotros pondría en riesgo, se pondría una venda en los ojos o cerraría los ojos y caminaría en medio de la calle o en medio del periférico. ¿Por qué? Pues porque sabes que es obvio que vas a fallecer. Entonces, obviamente que eso nos daría terror hacerlo. Entonces, si nosotros realmente entendemos cuál es el temor de Dios, es que hay muchas cosas que no haríamos porque le tenemos terror a Dios, porque sabemos de lo que es capaz. Y eso es algo muy básico. Que nosotros, como creyentes y como seres humanos, veamos quién es Dios y que nos dé terror hacer cosas que Él prohíbe en su palabra. Literal.
terror. ¿Por qué? Porque sabemos de lo que es capaz. Y sabemos que de él no nos podemos burlar. Entonces, como te lo vuelvo a repetir, es literal que como seres humanos y como creyentes sepamos quién es Dios y por lo tanto tengamos terror de hacer las cosas que Él prohíbe, porque sabemos quién es Él. Y sí, es terror. Por eso, si realmente entendemos cuál es este terror y temor a Dios, hay caminos que no quisiéramos caminar. Hay cosas que no quisiéramos hacer. Y hay lugares por los que no quisiéramos pasar. Hay situaciones y cosas que no quisiéramos hacer. Por el terror que le deberíamos de tener a Dios. Ya que sabemos quién es Él. Y por lo tanto, no vamos a caminar en esos caminos, a andar en esos lugares y a pasar por esos caminos y a hacer ese tipo de actos. Porque sabemos quién es Dios. Sabemos de lo que es capaz. Y le tenemos terror porque sabemos quién es Él. Y por lo tanto, no cometeríamos esas cosas que Él prohíbe. Cuando Dios llevó a Israel al Sinaí en Éxodo, los llevó no para espantarlos, sino para que aprendieran a reverenciarlo. Entonces, el punto de esto es que Dios, al mostrarle su carácter, no es para que dijeran, mira, yo también sé pegar, no. El punto es que ellos aprendieran a reverenciarlo. Sí, obviamente que en el temor de Dios sabemos que es un terror que debe de producir en nosotros y que por lo tanto eso nos lleve a no cometer las cosas que Él prohíbe porque sabemos quién es Él y de lo que es capaz. Pero obviamente el enfoque cuando Dios lleva a Israel al Sinaí es que lo aprendan a reverenciarlo. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que el día de hoy hay? Bueno, el día de hoy hay, como diría A.W. Tozer, es que el día de hoy, y mucho tiempo antes, pero hoy en día es cada día más notable, que hoy en día muchos quieren hacer de Dios ya no el Dios soberano, el Dios todopoderoso, y lo quieren hacer el amiguito buena onda, el Jesus, ¿verdad? Tu carnal, tu amigo. A Dios ya no le digas, papá, dile papu, dile, papi, dile mi rey, dile, él, mira, él te perdona todo. Pues si él perdonó a su hijo, si mira, si Jesús era casi un hippie, así. Es lo que mucha gente piensa. Que Dios ya no es el Dios todopoderoso, sino que es un carnal buena onda. Que te perdona todo. Que es chévere. Que es tu pana, es tu brother. Es tu carnal. Pues perdóname, pero Dios no es chévere, no es un hippie, no es tu carnal, no es tu brother. Dios es Dios. Entonces, el contexto que Salomón escribe, él se está refiriendo al templo de Dios. Antes de la llegada de Cristo, en el Antiguo Testamento solo se podía adorar en los lugares delimitados por Dios. Esto lo vemos en Sinaí, en el tabernáculo. Y obviamente que en los lugares como Jacob, Peniel y todos esos lugares fueron lugares que Dios delimitó para que ahí se le ofrecieran adoración, como también en la zarza ardiente, en fin. Solamente se podía adorar en los lugares donde Dios los había delimitado para que ahí se le ofreciera adoración. Como nota, hay algunos intérpretes que equivocadamente todo este pasaje lo quieren aplicar para la iglesia. Eso no es posible. Del todo. Solo las cosas que sí. En número 1, la actitud para ir cara a cara a adorar a Dios. En aquel tiempo, al templo, solamente se tenía que ir dispuestos para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en Nehemías 8. Cuando en Nehemías 8 se junta todo el pueblo para adorar, no se juntaron para brincar, no se juntaron para bailar, no se juntaron para alzar las manos, se juntaron para escuchar la palabra de Dios. El pueblo se reúne no para hacer otra cosa que no sea escuchar la palabra de Dios. ¿Podemos cantar? Sí. ¿Podemos orar? Sí. ¿Podemos compartir un poco con los hermanos? Sí. Pero a la iglesia, al templo de Dios, al lugar que Dios ha delimitado para que al lugar que Dios delimitó
y que delimitó para que se le rinda adoración, y al lugar que hoy en día nos reunimos para rendirle adoración, nada más se va para escuchar la predicación de la palabra de Dios de la mano de una persona capaz de enseñar la escritura. A eso es a lo que se va a la iglesia. Antiguamente, al lugar delimitado por Dios para que se le rindiera adoración. Hoy, al lugar al que nos reunimos para rendirle adoración a Dios. Entonces, en contexto, es un llamado para que con diligencia y reverencia vayamos al templo de Dios a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y por eso dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate más para ¿qué? No dice acércate más para brincar. Acércate más para gozarte. Así como en muchos lados. ¿Así dice? No. Dice acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, no vayas con esa actitud irreverente el sacrificio de los necios. Y obviamente en esa actitud irreverente, eso lo vimos en otro sermón, pero obviamente que aquí entra el hecho de pensar que yo voy a bailar porque siento bonito. Y todavía voy a decir que eso es algo, eso es alabanza y adoración hacia Dios. No. Si tú lo haces con el entendimiento de que es porque es porque reverencia hacia Dios, y con el entendimiento de que Dios debe de ser adorado, y en el entendimiento de que es de reverencia hacia Dios, pues es correcto. Pero la mayoría de la gente desgraciadamente no lo hace con el entendimiento de reverencia hacia Dios, ni por adorar a Dios, lo hace porque siente bonito. Y mucha gente canta y alza las manos, ¿por qué? Porque sienten bonito. Hace poco, bueno, ya tiene tiempo, no hace poco, hace mucho recuerdo que conocimos a una persona, y esta persona se distinguía porque ella hasta quería, al lugar donde se reunía, ella pues se agarraba casi 5 espacios para poder brincar y bailar a gusto en la iglesia. Bueno, ok, esa es su decisión. Pero después, una vez alguien le preguntó, ¿a ti te gusta mucho alabar el nombre de Dios? Eso no era alabar, pero pues fue la manera más educada que se le ocurrió para preguntar. Y dijo, bueno, es que a mí donde me pongan música yo bailo. Y claro que sí, así es. Porque después esta persona tenía fiestas normales, con música de Luis Miguel o con música de otros autores y música no escuchaba música de otros autores y se ponía a bailar también. O sea que donde quiera que le pusieran música ya bailaba. Por eso te digo, si esa danza o esos movimientos que hicieras, los hicieras entendiendo la reverencia hacia Dios, y lo hicieras porque Dios debe de ser adorado, estaría correcto. Pero la mayoría de gente no lo hace por el entendimiento de que Dios debe de ser adorado, ni por el entendimiento de la grandeza y reverencia de Dios. Lo hacen porque sienten bonito. Ese es el problema. Que si lo hicieran con el entendimiento de la grandeza de Dios y el entendimiento de que Dios debe de ser adorado, sería correcto. Pero la mayoría de la gente no lo hace por el entendimiento de la grandeza de Dios y que Dios debe de ser adorado. Lo hacen porque sienten bonito. ¿Y por qué aclaramos tanto esa parte? Bueno, porque hay muchos lugares mal llamados iglesias que su ocupación es tener música. Y ese no debe de ser el enfoque de la iglesia. Tener grupos inventados que la Biblia nunca pidió. Baile de panderos, baile de banderas. Grupitos de personas bailando en la iglesia. Y el peor error es darle importancia a estos grupos, puesto que Dios nunca los ordena. Dios jamás dice hagan un grupo y pónganse a bailar, usando una mala interpretación de textos de gozo. Nunca dice hagan grupos y actividades que la Biblia nunca mandó. Y el problema real no radica en hacerlos.
sino en darle un énfasis que no lo tienen. La música, el problema con la música es el mismo, darle un énfasis que Dios nos mandó. Mira, los cantores y los instrumentos en la Biblia solo estaban allí para acompañar al pueblo al momento de cantar. No estaban ahí para suplir al pueblo, no estaban ahí para hacer un ministerio, que ni siquiera es ministerio, eso es un invento de ellos. No estaban ahí para hacer grupos musicales, no, estaban ahí únicamente para, por medio de sus instrumentos y de su canto, acompañar al pueblo a cantar. Para eso estaban, no para hacer el grupo de alabanza, ni el grupo de artes, que son grupos inventados. Lo vuelvo a repetir. El grupo musical y los instrumentos solamente deben de estar para acompañar al pueblo a cantar. El grupo musical y los instrumentos solamente estaban para acompañar al pueblo a cantar. El grupo musical y los instrumentos no deben de estar para ser los protagonistas. El grupo musical y los instrumentos solamente deben de estar para acompañar al pueblo a cantar. En la escritura, el grupo musical y los instrumentos solamente estaban para acompañar al pueblo a cantar. En ningún lugar de la escritura se dice que ellos forman un ministerio y que son un grupo, no, eso lo inventaron. Pero el grupo musical y los instrumentos solamente estaban para acompañar al pueblo. El grupo musical y los instrumentos solamente deben de acompañar al pueblo a cantar. No tienen otra función. Es lo que deben de hacer. Entonces la casa de Dios, en términos muy prácticos, fue hecha para que el pueblo se reuniera a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que, entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Para que el pueblo se reuniera a escuchar la predicación de la palabra de Dios de la mano de un verdadero y hábil predicador. Es lo que sucede en Nehemías por Esdras. Esta es la adoración suprema, es la predicación de la palabra de Dios. John MacArthur lo dijo, es el pináculo más alto de adoración, la predicación de la palabra de Dios. A la iglesia se va a escuchar predicación bíblica. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy en una iglesia, ¿qué pasa si yo estoy en un lugar donde no se predica la palabra de Dios? Hermano, ese lugar no es una iglesia. Es una secta, es una payasada, es un show, es lo que tú quieras, pero no es una iglesia. Y la verdad, no deberías de estar ahí. Lo triste, lamentable y de verdad que absurdo es que mucha gente le llama adoración a muchas cosas. Eso no es adoración. Adoración es fundamentalmente escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y obviamente es ir al templo de Dios y acercarnos a Dios sin pensar que nuestras palabras lo van a comprar. O sea, en primer lugar, Él ha dicho que es acercarnos con reverencia a escuchar la palabra de Dios y también tener mucho cuidado de traer palabras religiosas e inútiles delante de Dios. Porque en el contexto, recordamos que en el contexto se está hablando literal del templo de Dios, el lugar que Dios había delimitado para que se le rindiera adoración. Pero obviamente también en el tiempo que vivimos es tener cuidado de, pues obviamente ir con reverencia a escuchar la verdadera predicación de la palabra de Dios a una verdadera iglesia de la mano de un verdadero pastor y predicador y hábil, y al mismo tiempo tener cuidado con traer palabras inútiles y religiosas. Y obviamente esto nos deja muy en claro que cuando se habla de no traer palabras inútiles es que no vayamos a cometer actos inútiles a la iglesia. La iglesia solamente se va a escuchar predicación, no se va a hacer amiguitos, no se va a que, a ver, vamos a rifar 20 boletos, vamos a hacer juegos, a ver, mira, vamos a jugar a la sillita acabando el culto, antes de que empiece el culto, vamos a comer y vamos a chismear, 20 minutos, A ver, el culto empieza a las 11, bueno, vamos a llegar a las 9 y vamos a estar chacoteando y 2 horas. No, eso es algo completamente absurdo. Son actitudes inútiles de mucha gente que nada más va a perder el tiempo y va a hacer cosas que la Biblia nunca pidió. Y peor aún, que los disquepastores, los
dizque líderes, eso permiten y piensan que eso es a lo que la iglesia se va, a chacotear, a estar jugando, a platicar, a conocernos y pues ya, pues escuchar un poquito de palabra de Dios, ¿no? Así que es primeramente ir con toda la reverencia a escuchar la predicación de la palabra de Dios y a no traer actitudes inútiles y tener cuidado y no traer palabras religiosas. Es ir con toda la reverencia a escuchar la palabra de Dios, a no traer palabras religiosas es ir con toda la reverencia a escuchar la palabra de Dios, a no traer palabras religiosas y actitudes inútiles. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Salomón, al igual que Jesús, también notaban cómo iban personas al templo de Dios pensando que sus palabras iban a comprar a Dios. Y también cómo iban gente con actitudes religiosas. En los evangelios se nos muestra que Jesús desalojó a personas que habían convertido la casa de Dios, el lugar donde debes de ir con reverencia a escuchar la palabra de Dios, lo habían convertido en un mercado, así como el día de hoy. Tantas personas han hecho de la iglesia un mercado, y no me refiero a que vendan indulgencias, a que vendan a dinero, a que tengan un puesto. Me refiero a que en la que llaman casa de Dios hacen de todo menos predicar la palabra de Dios. Y así están más ocupados y a ver quién se va a llevar la rifa de este día, y a ver qué juego vamos a hacer para el grupo de los varones, y a ver qué juego vamos a hacer para las mujeres. Salomón, al igual que Jesús, te digo, también notaban personas con esta actitud inútil en el pueblo, en la casa de Dios, y al mismo tiempo también notaban estas palabras religiosas. Entonces, ven con esa reverencia a escuchar la palabra de Dios sin palabras religiosas. Ven a escuchar la palabra de Dios sin esas actitudes inútiles, que en un sentido llegan a ser tan inútiles que el pasaje las compara con sueño. Sin religiosidad y acercarnos a escuchar la palabra de Dios, así como Dios lo ha dicho. No acercarse con palabras religiosas. También se le dedica una especial atención, ya que Salomón está hablando de las palabras, a los votos. En nuestra época actual, o que se dice una pareja de esposos, los votos. Los votos en el judaísmo, y lo que con la precisión del pasaje nos indica, eran promesas de cada persona por pura convicción. No eran obligatorios y tenían prohibidísimo indicar de alguna manera que eso lo tenían que hacer los demás. No, eso era algo que libremente tú hacías y libremente le ofrecías a Dios. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Cada quien es libre de hacer las promesas a Dios, pero nadie puede imponerlo. Entonces Salomón hace un fuerte recordatorio a su audiencia del contexto, y cuando voluntariamente decidan hacer una promesa a Dios, la cumplan. En 1 Samuel, Ana hace un voto de entregar a su hijo. Nadie lo obligó, nadie le dijo, no existen trucos. El que lo hace por puro amor hacia Dios. Hoy en día hay personas que inventan, no, sí, mira, haz pacto con Dios para que te bendigan. Eso no es cierto. No es cierto. Es algo que cada quien hace por puro gusto. Porque simplemente lo quieres hacer. Nada más. Es algo que cada quien hace porque simplemente lo quieres hacer. Nadie te obliga, nadie te dice que vas a ganar algo. No, simplemente lo quieres hacer hacia Dios. David decía, no ofreceré a Jehová ni a Dios holocaustos por nada. Entonces lo que Dios está diciendo es, cumple tu palabra. Así de sencillo. Cumple tu palabra. Acércate reverentemente a escuchar la predicación de la palabra de Dios. No vengas con actitudes inútiles a la casa de Dios. No traigas palabras religiosas. Y aquellas promesas que hagas delante de Dios, cúmplelas. En el contexto es que obviamente
iban al templo y ahí hacían sus promesas a Dios. Hoy en día pues sigue siendo lo mismo, porque si bien ya no es el único lugar delimitado por Dios para darle adoración, hoy en día sigue siendo la misma aplicación de las promesas que hagas hacia Dios, cúmplelas. Recuerda que nadie te obliga y no puedes imponerlas. Sin palabras inútiles, cumple tus promesas libres cumple tu promesa. Sin palabras inútiles, cumple tus promesas libres y lo esencial, escucha con reverencia la predicación de la palabra de Dios. La máxima reverencia que cada ser humano debe de dar ante Dios es confiar plenamente en Jesucristo como tu Salvador. Sin eso, estás completamente perdido. Y aquel que no lo cree, termina en el infierno, porque todos estamos bajo la misma condición de creer y ser salvos, o no. No creer y terminar en el infierno. Decidir creer en Jesucristo, la máxima reverencia de adoración hacia Dios y por lo tanto ser salvos, o terminar en el infierno rechazando a Jesucristo. No termines en el infierno y ven a Cristo, la máxima muestra de adoración hacia Dios. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga.